Hola, bienvenidos. Ya saben que las hijas de Eva estuvieron presentes en el 18º Simposio Hispano-Israelí. Les hemos venido ofreciendo en anteriores ediciones algunas de las ponencias interesantísimas que tuvieron lugar en este simposio. Hoy queremos que escuchen a Fernando Suárez Bilbao de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid hablando de la influencia del judaísmo en la creación de Europa. Por el interés y la extensión de esta ponencia, no se la podemos ofrecer al completo en esta sección, en Las hijas de Eva, así que hemos preferido ofrecerles una primera parte. Seguro que les interesa y les avisaremos puntualmente de cuándo ofrecemos la segunda. Lo primero de todo tendríamos que entrar en la etimología. ¿Qué entendemos por Europa? ¿Qué es Europa? Antes un profesor nos decía eso de Occidente y universal, y llegamos a entender que Occidente y Europa es todo. Europa es una alternativa que surge en el ideario colectivo, una alternativa al modelo del viejo imperio romano. Europa es una forma de cultura, desde luego no es un mercado, ni siquiera es una estructura política de naciones. La primera referencia que tenemos a Europa se remonta ya por el siglo VIII y fue aquel pequeño grupo de esforzados y valientes caballeros que acompañaban a Carlos Martel a la batalla de Poitiers, y esos europeos estaban creando una cultura, una civilización que tiene dos herencias fundamentales: la herencia romana, la herencia de la tradición romana y por supuesto la herencia judía. Y que tiene un elemento común, un nexo, que es la amalgama sobre la cual se va a ir desarrollando. Y es el de formar parte de un nuevo concepto que se conoce como Universitas Cristiana. Roma aporta a la civilización el derecho y la legitimidad. ¿Cuál es la herencia judía? La herencia judía viene representada en el propio cristianismo. Porque el cristianismo, no hay que olvidarlo, se presenta a sí mismo como el continuador del judaísmo. Y la confrontación entre cristianos y judíos, como buenos hermanos, se produce desde el primer momento. Fueron los padres de la Iglesia quienes primeros recibieron influencia del judaísmo. Estudiaron hebreo, exégesis bíblica con maestros judíos. Judíos y cristianos tuvieron en un primer momento una relación similar ante las circunstancias. Aquellos cerraron la tradición recogiéndola en la Mishnah, a la que añadirían después la Gemara para completar el Talmud, en las versiones, etc. Y los cristianos recopilaron la tradición antigua en lo que llamaron el Antiguo Testamento y a ello añadieron nuevos textos a los que llamaron Nuevo Testamento. Pero el cristianismo rápidamente desarrolla un discurso contradictorio frente a los judíos. Mientras en Alejandría el patriarca Cirilo ya allá por el 415 está pensando en la represión contra los judíos y en que hay que expulsarles de aquellas tierras, San Agustín, el gran patriarca San Agustín, defiende la relación con los judíos. Es en realidad una controversia que se desarrolla durante toda la Edad Media. Es una controversia entre el concepto de deicida y la visión misionera. Es una diferencia entre los que aceptan y respetan y los que tratan de excluir. Los judíos, desde la destrucción del templo y en especial con la desaparición del Imperio Romano, se asientan en toda Europa, en una Europa dividida de esos reinos bárbaros. Y allí fueron incorporando y aportando sus conocimientos artesanales, sus conocimientos de medicina, las tradiciones, incluso pequeñas costumbres. Se contaban los días en mañanas y tardes, porque así lo decía el Génesis, y luego será por ferias. Y después llegó el Islam, y con el Islam apareció la primera etapa de florecimiento del judaísmo en Occidente. Y cuando desaparece el califato, se trae hasta las tierras peninsulares, hasta Córdoba, la instalación de la más importante yeshivá en ese momento del judaísmo. Fue en tiempos de Abdelrahman III, hacia el 942, a la muerte del último Gaón, cuando Abu Yosef ibn Hasdai ben Saprut atrajo a miembros de las escuelas mesopotámicas hasta Córdoba. Y allí crearon una nueva patria, una patria en el exilio. Durante la Edad Media el judaísmo se escindió en dos sectores culturales. Uno en el sur, uno occidental,
Mediterráneo, el sefardismo, y otro en el norte, en torno a 3 grandes ciudades, Espira, Homs y Magucia, el Askenazi. Y cada uno fueron desarrollando costumbres, rituales, tradiciones, leyes e incluso idiomas. Y en esta nueva Europa cristiana es donde el peso de la Iglesia, con unas monarquías y estructuras políticas muy débiles, tuvieron una gran importancia. Y en una sociedad dominada por la cultura oral, tanto entre cristianos como musulmanes, y claramente iletrada, los judíos aportaban el conocimiento y el estudio de la escritura, el conocimiento de las distintas lenguas, lo que llegó a convertirles casi en poseedores del monopolio de las letras y los números en la Europa medieval. Por su parte, los reyes encontraron en los judíos un tesoro económico, porque les exigían fuertes impuestos para permitir su permanencia, y un tesoro para la organización de sus pequeños e incipientes pequeños reinos. La sociedad cristiana comenzó a identificar a la usura con el judío, al préstamo, a la presión y al interés, y no vio en ellos a esos arriesgados empresarios y recaudadores que estaban permitiendo la expansión económica de Europa. El sefardismo, entendido en sentido amplio, aportó desde el punto de vista cultural los más importantes avances filosóficos, literarios, económicos o mercantiles a la cultura judía y occidental. Pero el sefardismo, y a pesar de la hospitalidad de aquella nueva tierra que les ofrecía, no perdió nunca el sentimiento de nostalgia por la única patria posible. El judaísmo peninsular tuvo 3 momentos de gran esplendor, precisamente cuando desapareció esa autoridad monolítica del califato. Aquel primer momento del siglo XI con Ingabirol, Impacuda o Haleví, el momento de la Escuela de Traductores de Toledo, el racionalismo de Maimónides y finalmente, ya casi en postrimerías de la expulsión, una reacción hacia la mística judía. No me puedo detener en ver cada uno de estos aportes. El primero, en líneas generales, aportaría lo que sería el neoplatonismo, la aportación de la nueva versión neoplatónica, sobre todo en las versiones de los textos de Ingabirol. Haleví aportó además el nuevo conocimiento de la literatura. Como ustedes saben, a él se deben los primeros versos en lengua romance, una primera versión de la lengua romance. La Escuela de Traductores de Toledo, que contarles, pues fue el momento de la recuperación para esas bibliotecas vacías de Occidente de aquellos textos clásicos, con un sistema pues un poco complejo, pero al mismo tiempo muy elemental, un texto en árabe traducido al hebreo o al latín, y que luego al final un eclesiástico acaba dándole la versión definitiva. Y finalmente Maimónides. De Maimónides hablarán otro día. Maimónides es la incorporación del aristotelismo. Maimónides es la incorporación del racionalismo a la cultura occidental. Maimónides, Averroes y Santo Tomás constituyen el gozne sobre el cual gira todo lo que es la cultura occidental y sin la cual la realidad de hoy no se entiende. Pero Maimónides son 2 cosas más que sí quiero detenerme. Maimónides es, en su Mishneh Torah, donde aporta un elemento fundamental para la existencia humana. La existencia humana solo cobra sentido a la luz de los mandamientos de Dios. Pero además, esa relación se desarrolla en el ámbito de la libertad, del libre albedrío, de una libertad vinculada a la responsabilidad. Y el principio del libre albedrío será el debate sobre el cual gire la cultura occidental a lo largo del siglo XVI y XVII. Rambán aportó también otro elemento fundamental en la Carta de la Apostasía. No es necesario exactamente para seguir siendo judío manifestar públicamente la condición de judío. Es posible, en necesidad, en condiciones de persecución, renunciar públicamente a hacer apostasía, pero mantenerse siendo judío. Luego el judaísmo era posible practicarlo sin necesidad de que eso fuera un elemento público. A través de ello permitió la supervivencia del judaísmo cuando los reinos cristianos prohibieron su práctica. El desarrollo del judaísmo a lo largo de estos siglos en Alemania es muy similar. Fue el rabino Gerson o el rabino Rashi los que aportarían elementos fundamentales a la cultura, en una influencia dual, en una influencia contemporánea, donde se refieren elementos y tradiciones propiamente cristianas, en donde el judaísmo adoptó la condición sobre el matrimonio, los contratos. Pero hubo otro acontecimiento fundamental al final de la Edad Media. Al final de la Edad Media
los eclesiásticos entendieron que había llegado el momento final, había llegado el momento de acabar con la presencia de los judíos. ¿Qué es un judío en la Edad Media? Un judío es aquel que practica la religión judía. Por tanto, hagamos lo necesario mediante grandes catequesis para convertirles al cristianismo y el judaísmo habrá terminado. Y eso fue la discusión de Barcelona o la disputa de Tortosa. Eso fue lo que fueron las discusiones grandes entre eclesiásticos y judíos. Pero en la de Tortosa, Joseph Albo hizo un gran descubrimiento. Joseph Albo resistió a aquellos abates en donde muchos rabinos se convirtieron y detrás de ellos sus comunidades, y planteó un elemento fundamental. Para Albo lo importante en la discusión no era si el Mesías había venido o no. Lo importante era que existía una ley, que existía la Torá, a la cual había que ser fiel. Si hubiera venido el Mesías, en cualquier caso no se podría prescindir de la Torá. La pequeña victoria de Albo en la disputa de Tortosa convenció a los eclesiásticos de que el problema judío en la península solo tenía una solución, que pasaba por la expulsión.